Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia y pues por acompañarnos en este evento el día de hoy. Para nosotros es un gusto enorme estar presentando este libro, esta iniciativa de las doctoras aquí presentes. Doctora, véngase para acá. Muchas gracias. Bueno, entonces les decíamos, este libro que tenemos aquí con nosotros, Sostenibilidad antes y después de la pandemia de COVID-19 en las regiones de Iberoamérica y Asia-Pacífico, es un libro de la Universidad de Guadalajara y aquí tenemos a tres de las coordinadoras. Eh, es un esfuerzo colectivo de destacados investigadores y académicos, estudiantes de posgrado y pregrado, que forman 21 coautores que están comprometidos con la comprensión de los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta nuestro mundo en el contexto de la pandemia y la pospandemia, en el marco también de la Agenda 2030 y los 17 ODS. Entonces, bueno, pues esta publicación está coordinada por Diana Elena Serrano, la doctora Alicia Torres y la doctora Elizabeth Vargas, así como de Dagoberto Amparo Tello, también coordinador. Y bueno, como dijimos, es un esfuerzo, el resultado de un esfuerzo interdisciplinario derivado del Foro de Sustentabilidad y Medio Ambiente realizado en el CUSH en el 2022, doctora, 2023. En el 2021. 2021, en el cual se han debatido nuevas perspectivas y estrategias para abordar los problemas estructurales del desarrollo sostenible en distintas escalas y regiones. Entonces, bueno, tengo por acá, denme un segundo. Voy, ahí está. Ahora sí. Es que ya, muy bien. Bueno, entonces, siguiendo el orden del día, eh, va a iniciar el doctor José Juan Pablo Rojas Ramírez, quien hará la presentación del libro y posteriormente las doctoras ya harán los comentarios sobre los propósitos y el objetivo de la obra. Entonces, voy a leer brevemente una reseña curricular del doctor José Pablo Rojas. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en diseño y aplicación de modelos de gestión ambiental por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y licenciado en estudios políticos y gobierno por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor investigador del Centro Universitario de Tonalá de la UDG, y sus líneas de investigación son gestión ambiental, desarrollo sustentable, desarrollo regional y ordenamiento territorial. Entre sus obras destaca la publicación de artículo Periurbanización de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán, Jalisco, en la revista Urbano, Territorial y Sustentabilidad, y en el libro colectivo Salud, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Eh, bueno, asimismo, su proyecto de investigación actual es desarrollo sustentable local y las problemáticas socioambientales en torno a ciudades metropolitanas. El caso de municipio de Tonalá y Poncitlán, en Jalisco, en el contexto de la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Ocotlán. También estudio de hidrogeología urbana, condicionante al estudio de impacto ambiental del proyecto de la línea 3 del tren eléctrico, zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, bueno, pues sin más, Pablo, te pasamos la palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, quisiera iniciar un poquito nada más con un poquitito de contexto de lo que ha sido el concepto sostenibilidad, sustentabilidad, y cómo ha venido a convertirse en un concepto fundamental propiamente en la cuestión de los instrumentos de integración internacional, ¿no? Para, en un cierto momento y de manera explícita, dar una solución, un camino alterno a las propias pautas de acción que tienen los modelos económicos basados en la economía clásica, ¿no? Principalmente en el modelo neoliberal. En este sentido, pues se toma como referencia un estudio que
Naciones Unidas por allá de la década de los 70 había propuesto propiamente para determinar dos cuestiones bien importantes en aquellos tiempos. La cuestión propiamente de los energéticos, basada en los recursos madereros, pero también en la cuestión del petróleo, ¿no? Y el segundo recurso importante y que estaba teniendo un severo impacto en el modo de desarrollo que se estaba llevando en estas naciones del occidente del planeta era el agua. Entonces de allí se encarga el estudio a Karen von Brundtland, fue una ministro de Noruega, en donde pues, participaron, o sea, la región escandinava ha sido una región altamente participativa en estos procesos de generar un mundo alterno a partir de una, de una interrelación entre la economía mixta. En este trabajo, nuestro mundo en común o Future Común establece precisamente que los recursos que estamos utilizando no nada más los que ellas tenían como objetivo principal estudiar, iban a agotarse en un corto, en un mediano plazo, ¿no? El plazo se ha llegado y a partir del inicio de este presente siglo, tomando como referencia ese nuestro mundo común, nuestro futuro en común, o llamado comúnmente, perdón, Informe Brundtland, del cual se da a conocer en el 87, pues integra el principio en todo momento ya nos han estado repitiendo en la televisión, en los medios de comunicación, en las escuelas, en discursos políticos, que tiene que ver en sostener el uso de los recursos actualmente tenemos, pero pensando precisamente en que esos mismos recursos tengan una tasa de renovación similar a la que tenemos para nuestro goce en las necesidades actuales y atendiendo a necesidades futuras, ¿no? Desagregado de esa manera esa mítica frase que todo mundo repite, ¿no? Pues bueno, la Agenda 2030 se desarrolla precisamente en ese contexto. 193 países miembros de la ONU en 2015 se, se incorporan o firman precisamente los compromisos para atender precisamente 17 objetivos comunes con 169 metas en específico, ¿no? Eh, la cuestión que está prevaleciendo o que supera precisamente a la cuestión de los objetivos es que el desarrollo debe ser personal, planetario y que debe de haber una prosperidad de paz. Y para ello se establece una alianza, ¿no? De allí, esta agenda no surge como materia aislada, puesto que hay una serie de instrumentos técnicos y pactos, tratados internacionales en donde se establece ciertas medidas que los países deben de tomar, ¿no? Para precisamente mitigar tres aspectos importantes que se consolidan dentro de lo que nosotros entendemos como sostenibilidad. Quitamos el término sustentable, dado que ello está contenido dentro de lo que es lo sostenible, ¿no? Hubo por ahí algunas desavenencias en cuestiones semánticas o lingüísticas, en el caso castellano y portugués, se dirimieron precisamente al darse a conocer esta Agenda 2030 y la raíz principal es la Agenda 21, ¿no? Que se retoman varios de los acuerdos que no se habían cumplido y se proponen como una meta hacia el 2030. Pero en el camino llega el COVID, ¿no? Llega el COVID, entonces se genera un laboratorio global en donde se nos pone a prueba, ¿no? Se nos pone a prueba primero por las cuestiones de la resiliencia que vamos a tener primero durante el proceso de la enfermedad, ¿no? Pero también qué va a pasar posteriormente. Entonces, dado ese tipo de estudio, todas las áreas disciplinarias de la ciencia se dieron a estudiar desde sus campos, desde sus trincheras, qué se iba a hacer. Entonces, este libro precisamente es parte de esos esfuerzos, ¿no? Por ahí alguna visión crítica o bastante crítica a ojo ligero pudiera decir que es un esfuerzo que está desfasado de lo que fue, ¿no? La cuestión del COVID. Todo mundo, posterior al COVID, 2021, 22, 23, empezamos a arrojar textos, ¿no? Pero aún sigue siendo pertinente dado que vienen otros eventos que precisamente están poniendo en tela de juicio o no juzgando, sino prejuiciando, mejor dicho, los aspectos que están contenidos dentro de esta agenda, que no tiene nada que ver con ninguna cuestión conspiranoica y que actualmente, en el caso del libro que estamos aquí en comento,
pues trabajan desde varios aspectos de caso particular que tienen que ver propiamente desde un desarrollo regional en el Pacífico, pero también de estudios locales, ¿no? De ahí que el profesor Dagoberto Amparo introduce precisamente el contexto de desarrollo en el cual se va a dar todo el discurso narrativo y propiamente los argumentos que los diferentes autores presentan a lo largo de 10 capítulos y su conclusión global. Como aquí menciona precisamente en el libro, o sea, los invito a que lo inviten, el libro es el resultado de un trabajo presentado en el Foro Sustentabilidad y Medio Ambiente, organizado por la Universidad de Guadalajara, no sé si las fechas están correctas, 2021-2023, y en el prólogo se destaca cómo la pandemia COVID marca un punto de inflexión en la conciencia sobre sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque diría Nicolás Guiglo, un colega de chileno, que la sustentabilidad, aludiendo precisamente a la sostenibilidad, tiene trampas intrínsecas, ¿no? Los invito a que lo lean. Trampas intrínsecas en las cuales cada actor, cada institución gubernamental le va a dar un sentido diferencial a lo que es precisamente la sostenibilidad. Y aquí el doctor precisamente destaca este tipo de diferencias adjetivadas, ¿no? En democracia, Mauricio Merino por allí nos comentaba mucho, el doctor Jorge Alonso también mencionaba, que la democracia, como otros conceptos que son muy abstractos y generales, tienen a veces necesidad de ser adjetivadas. La sostenibilidad precisamente ha tenido esta misma suerte. Se menciona que la pandemia permitió sensibilizar a la sociedad sobre una urgencia, mostrando la necesidad de un cambio de relación entre el humano y la naturaleza. O sea, este prólogo aporta una visión de cómo se ha influido en la percepción que se tiene sobre sostenibilidad, desde ya el ciudadano miembro de una sociedad, hasta precisamente los especialistas académicos que abordan esta cuestión. En su conclusión, resume que la pandemia ha sido el catalizador para la reflexión y ofrece oportunidades de repensar y ajustar nuestras estrategias hacia un futuro más sostenible. Hay una necesidad de tener una cooperación interdisciplinar para generar pensamiento crítico sobre los temas que se abordan tanto en el libro como en los diferentes campos que usan este concepto. La introducción, para no abundar mucho y abusar del tiempo, generada precisamente por las coordinadoras del libro, destaca que el desarrollo implica un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social. Además, menciona cómo la sustentabilidad y sostenibilidad, porque hay una necesidad precisamente de destacar la diferenciación, porque uno tiende que ver propiamente con la focalización de los aspectos naturales y los equilibrios ecosistémicos, frente a una cuestión humanizante de esos procesos ecosistémicos. Es decir, no es pensar solamente en que somos un producto de la naturaleza que tenemos que nacer y morir, sino la calidad que tenemos que tener dentro de ese proceso, lo cual es lo que implica esa sostenibilidad. Resalta la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y un llamado a la acción para proteger al planeta. En esa visión también destaca el papel crucial de las ciudades en la implementación de esos objetivos. El desarrollo sostenible es un enfoque integral, dicen las autoras de este segmento, que busca equilibrar las necesidades actuales sin comprometer el futuro, precisamente aludiendo a la frase célebre del informe Brundtland. El capítulo 1, escrito por el doctor Juan Carlos Páez, como ideas principales, destaca precisamente una cuestión importante que yo también comulgo con esta idea, que es hacer las paces con la naturaleza, ¿no? En el PENUMA se destaca una gobernanza policéntrica, asimismo el doctor Argüelles, y sostiene la necesidad de hacer ello y hacer una responsabilidad compartida para enfrentar problemas ambientales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Se enfatiza que hay que ir o que hay que cambiar precisamente la relación de la humanidad con la naturaleza para lograr ese tan deseado desarrollo. Se requiere un cambio de paradigma y una transformación en las políticas públicas para alcanzar la sostenibilidad. Aquí también me gustaría, o sea, deja entrever la cuestión propiamente de que las políticas, pese a que pudieran tener como instrumentación lo ambiental, la gestión ambiental o propiamente la palabra sostenible, en la aplicación e instrumentación propiamente de lo que se ha diseñado, se desdibuja, se pierde, los intereses particulares siguen prevaleciendo.
El capítulo concluye que es esencial adoptar un enfoque de gobernanza policéntrica, como lo comentábamos, y la pandemia ha resaltado esta urgencia de repensar en nuevas políticas, dado que precisamente no se vive igual en el centro político que en las diferentes centralidades que conforman los aspectos urbanos o hasta las ruralidades, perdón. El siguiente capítulo, por Elizabeth Vargas García, titulado A Propuesta Global, Actuación Local, Análisis de las Estrategias de Localización de los ODS en la Ciudad de Madrid, enfatiza cómo en esta territorialización se ha implementado la agenda a través de la Estrategia Madrid 2030 y destaca la importancia de de localización de esos objetivos, perdón, en los contextos urbanos que están implicados en esa ciudad. Enfatiza igual, o sea, vuelve a concurrir el pensamiento de esta autora con la cuestión de una gobernanza multinivel. O sea, ya vamos a ir observando un patrón en los diferentes pensamientos de los doctores que integran el libro en torno a tres aspectos fundamentales: la gobernanza, la sostenibilidad y finalmente, ya que lleguemos a los otros demás, no me va a tardar tanto, pues para no aburrirlos, con las cuestiones de críticas, ¿no? Que también se van dejando ver, algunos lo hacen de manera mucho más explícita, otros lo infieren o lo hacen implícito propiamente en el desarrollo de sus trabajos. En el caso propiamente de Ana Berta Cuevas Tello, con su capítulo titulado La Agenda 2030 y la oportunidad de economías de Asia-Pacífico para enfrentar el cambio climático. Aquí ella enfatiza el papel de las economías de Asia en la lucha contra el cambio climático, destacando las oportunidades y desafíos que enfrenta dicha agenda para ser implementada. También enfatiza la cooperación regional que han tenido para abordar los retos ambientales y aprovechar oportunidades de desarrollo. En este caso, cabe destacar que efectivamente estos países que en Occidente en varias ocasiones tenemos tildados como no democráticos o que no contribuyen mucho a las cuestiones del resguardo ambiental, está la sorpresa de que tienen más prácticas sostenibles que propiamente países que firman los protocolos, tratados y acuerdos de integración en Naciones Unidas para el programa de Naciones Unidas del medio ambiente. Eso cabe recalcarse y en el capítulo se esboza esta idea, ¿no? Hay una oportunidad única para liderar la lucha contra el cambio climático, pero requiere una mayor cooperación y compromiso político. O sea, adelanto un poquito a esta cuestión y a conocimiento de causa, es que también como se visualiza estas cuestiones propiamente en estos países que sí hacen esa adaptación de sus prácticas económicas a los criterios de gestión ambiental, también los existe desde la otra perspectiva. Por ejemplo, una nota hace pocos días acaba de enunciar y denunciar que Filipinas es uno de los países que contribuye con mayor basura a esta isla basura, ¿no? En el Pacífico. Y uno no pensaría en Filipinas. Filipinas, o sea, tiene un desarrollo similar a países de Sudamérica y no pensaría que tuviera esa magnitud de contaminación, ¿verdad? En esas proporciones que lo está comentando ese estudio. El capítulo 4, escrito por Diana Elena Serrano Camarena, Celio Rivera Barreto, Aimé Joanny Magaña y José Pablo Serrano, titulado Minería como industria extractiva en Asia-Pacífico, el caso de México en el caso de la COVID-19 y los objetivos de desarrollo sostenible, enfatizan cómo hay una falta o una nugatoriedad por parte de las corporaciones mineras, en el caso particular de México, donde generan severos impactos ambientales, pero habiendo los instrumentos de gestión ambiental, normativos y jurídicos, pues siempre salen bien libradas, ¿no? O sea, se libran fácilmente de todos estos preceptos normativos, tanto en inspección y vigilancia a nivel federal, como en las localidades donde están asentadas estas actividades extractivas, ¿no? Examina cómo la minería está enfrentando desafíos para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas de esas prácticas, comentan los autores, son totalmente contrarias a lo que pudiera estar explícito en el desarrollo de los objetivos y particularmente en las ciento y tantas metas que están predispuestas en ello. Textualmente comentan que la minería enfrenta desafíos significativos, dado que en términos de protección ambiental y derechos humanos incurren
de manera negativa, ¿no? O sea, no hay una observancia por esto. Podemos mencionar varios casos en México, accidentes precisamente de impacto ambiental, de afectaciones directas en cuerpos de agua, como fue el río Ures, ¿no? En el norte, y que obviamente la población está pagando las consecuencias vía cáncer, ¿no? Cáncer de piel, por químicos que vertidos en el río, ¿no? Hay un descuido de gestión ambiental. En el capítulo 5, Adriana Sequeira Granados y Alicia Torres comentan, o más bien examinan los derechos humanos al agua y el financiamiento que tiene el objetivo de desarrollo sostenible, el número 6, en busca de garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento. Desde una visión parte de la institución, mencionan y explican cómo están dispuestos los arreglos institucionales internacionales que influyen y en un momento determinado pueden influir en los países en vías de desarrollo para implementar una política o varias políticas que estén sustentadas en el derecho al acceso equitativo al agua. Destacan la necesidad de políticas efectivas y de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, independientemente de la estructuración política que tengan los países tanto del norte o del sur de América, ¿no? El acceso del agua es un derecho humano fundamental que requiere de políticas para su implementación. En conclusión, ellas comentan que se debe de garantizar el derecho y que esto va a depender en mayor medida de la coordinación que se tenga a nivel institucional gubernamental y la inversión adecuada que estos gobiernos realicen para ello. El capítulo 6, y ya casi estamos terminando en ello, escrito por Diego Nápoles y Catrín Seltzin Exintapia, el denominado liberalismo comercial, agua y consumo, bebidas azucaradas en Romerillo, Chiapas, hacen mención sobre el impacto que ha tenido el liberalismo comercial en el consumo de estas bebidas azucaradas, especialmente durante la pandemia del COVID. Cabe destacar que hay muchas comunidades en Chiapas que prácticamente tienen hasta prácticas ceremoniales religiosas en términos del uso de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Se examina cómo el aumento de estas bebidas refleja la necesidad de políticas saludables y regulación efectiva. Concluyen comentando que es crucial la implementación de políticas que vayan dirigidas propiamente en términos de regulación de salubridad y obviamente también en la cuestión de la culturalización en torno al consumo de esto para promover en otros escenarios futuros de pandemia los abusos que se tienen sobre este tipo de bebidas, ¿no? Capítulo 7 de Sandra Luz Camacho Herrera, titulado Ciudades Sostenibles y una propuesta de gestión integral de residuos sólidos urbanos durante el COVID-19 en el municipio de Zapopan, analiza de manera instrumental y de trabajo de campo, me parece, la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Jalisco durante la pandemia de COVID. Se examina cómo la pandemia ha impactado en la gestión de residuos y propone estrategias para mejorar dicha gestión en estos contextos urbanos y metropolizados. La gestión de residuos sólidos urbanos requiere una coordinación entre gobiernos y la sociedad para lograr un modelo más sostenible. La sociedad no está educada precisamente para atender las cuestiones que están dispuestas en las normas. Existe una norma estatal precisamente para la separación de residuos, pero no se lleva a cabo, ni mucho menos por la antigua concesión, en el caso de Guadalajara, la concesionaria que tenía el manejo de residuos, como actualmente está en proceso en estos nuevos gobiernos municipales. El capítulo 8, escrito por José Luis Sendas, Eberto Ferreira Medina, Leonardo Soto Sumano, denominado basura electrónica, reto para el medio ambiente en la área de la pandemia y pospandemia. Analizan cómo la basura electrónica está teniendo ciertas implicaciones en los modelos de gestión ambiental, puesto que actualmente no existe una regulación específica que determine cuál va a ser el uso, manejo y disposición de estos residuos, ¿no? Que no están siendo valorizados. Aún no se sabe cuál es el valor que va a implicar propiamente la disposición de las fotoceldas, ¿no? De los paneles solares. Se propone estrategias para mejorar el manejo reciclable basado propiamente en la separación y disposición o en la generación de estas economías circulares, ¿no? Que todavía está muy incipiente en el caso de la basura electrónica. Aporta visiones críticas de cómo las políticas que se han llevado a cabo han sido poco efectivas y cómo hay necesidad
de abordar este problema desde la sociedad usuaria, ¿no? Desde los usuarios propiamente de estos aparatos electrónicos que posteriormente van a ser residuos, ¿no? Residuos electrónicos. Penúltimamente, Cecilia Escobedo Torres y Elizabeth Leticia Sousa, con su trabajo, el concepto de trabajo docente en Asia-Pacífico, el caso de México, antes y después de la pandemia, dan una radio, no una radiografía, sino un relato en donde el COVID entra como disrupción y cómo es que varios aspectos propiamente que están relacionados a salud ambiental se ponen en marcha en variados países de Asia, ¿no? Y que a su vez dan ejemplificación para una posible atención e introducción de esas dinámicas que llevaron a cabo para llevarlas propiamente a un esquema de planeación. Se examina cómo la pandemia ha impactado en las condiciones laborales principalmente y la necesidad de políticas que promuevan el trabajo docente en esta región. Decente. Decente, sí, perdón, me equivoqué. Decente, sí es decente, sí es decente, perdón. El trabajo decente es fundamental para la recuperación económica y social post-pandémica, especialmente en regiones con alta informalidad laboral. Este capítulo aborda una visión crítica sobre la importancia del trabajo decente en la recuperación económica y social post-pandémica. Hay necesidad de que las políticas públicas en temática laboral tengan más aspectos de inclusividad y que promuevan condiciones de trabajo justas y dignas. En conclusión, el trabajo destaca cómo prevalece la informalidad laboral y que representa un problema como lo puede ser en el mismo México, ¿no? O sea, todo este trabajo informal que a su vez es una parte significativa del desarrollo del propio país, ¿no? En esta región básicamente es un caso análogo, ¿no? Y finalmente el capítulo 10 de Dan, Nathan, Jael, Nava y Georgina Vega, con el capítulo titulado Prácticas y disputas de los vendedores de la fe, comercio y medio ambiente en la peregrinación del santuario de Virgen de Talpa, mencionan cómo las prácticas religiosas pueden influir en la sostenibilidad ambiental. Es decir, o sea, el mismo rito puede incluir precisamente ciertos mecanismos en donde las personas vayan aprendiendo cómo hacer ciertas disposiciones, cómo llevar a cabo propiamente el fomento de una conciencia más ecológica en el transcurso. Ellos van teniendo un acercamiento directo con el medio ambiente. Entonces es ahí donde ellos han observado que existe la posibilidad, dado que hay relatos, prácticas, tipos de interacción social que son únicas de ahí y que luego sean replicables en la vida cotidiana de estas personas que atienden el culto. Las prácticas religiosas pueden ser una herramienta poderosa para promover la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza. Eh, es una visión innovadora a mi punto de vista, eh, que puede ser como un factor positivo, atender propiamente desde las ideologías de las personas e introducir los mensajes propiamente que tienen estas cuestiones de sustentabilidad. Finalmente, las conclusiones tienen como fin marcar o subrayar cómo la pandemia ha hecho un punto de inflexión en la conciencia entre lo que se entiende precisamente como sostenibilidad, como ahorita lo estamos haciendo precisamente. Se destaca la necesidad de las políticas públicas atendiendo precisamente a estos patrones que les comentaba a mediados de mi intervención y que cómo se requiere un enfoque integral que considere interconexiones de las tres dimensiones que implican la sostenibilidad. La pandemia ha marcado un antes y después, como lo decía, y tenemos necesidad de repensar y ajustar nuestras estrategias hacia un futuro más sostenible. Eh, Destacan la importancia de la cooperación en multinivel de nueva cuenta, fundamentan aún más con sus propios autores cómo es que se pudiera llevar a cabo estrategias globales y pues entre los aspectos innovadores hay una reflexión profunda sobre la cuestión de la urgencia de la acción, la importancia de la localización propiamente de los eventos que pueden ser susceptibles a una adaptación a estas metas que tienen la agenda, la cuestión de incentivar propiamente y seguir reforzando la percepción de la gobernanza multinivel, una interdependencia de los objetivos y una necesidad de transformación sistémica, ¿no? Desde el individuo hasta las instituciones. Por mi parte sería todo, no quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por
por su atención. Muchas gracias, José Pablo. Y bueno, pues ahora sí vamos a darle la palabra a las coordinadoras. Vamos a escuchar. En principio, tendríamos a la doctora Alicia Torres Rodríguez, que, bueno, nos va a hablar un poquito también de los propósitos y el objetivo de esta obra, que ahora que estaba yo escuchando a Pablo, yo pensaba, es un gran esfuerzo realmente este libro y desde todo el proyecto, desde el foro, la organización del foro, porque fueron los meros tiempos de la pandemia, o sea, los tiempos esos de que pues teníamos todo el confinamiento y aún así este proceso es de celebrarse, doctoras. Muchas gracias. De analizar ese pasado que tuvimos. Exacto. Bueno, entonces voy a leer brevemente una semblanza de la doctora Alicia Torres. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Estudios Sociourbanos del CUSH. Bueno, es especialista en desarrollo y trabajo, además en desarrollo regional, y ha colaborado como responsable de proyectos de investigación sobre la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en coordinación con el Colegio de Michoacán, y además es responsable del cuerpo académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, y trabaja sobre líneas de investigación, desarrollo regional, medio ambiente, ecología y sustentabilidad. Entonces, bueno, doctora, pues de paso. Hola, buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hace el Colegio de Jalisco a presentar esta obra que recién fue entregada en enero y que estuvimos procesando, ¿no? Siempre se habla de la creación de un libro siempre nace viejo, porque el evento fue en el 21 y pues se edita en el 24, pero entregado en el 25. Entonces, son procesos, pero que nos permiten todavía reflexionar de esos impactos que tuvo la pandemia, el cómo el antes y el después, pero también con la idea de la conjugación de del foro y el libro, era ver de qué manera se estaban cumpliendo o no los objetivos del desarrollo sustentable, que te hablan de la minimizar o desaparecer la pobreza, la cuestión del cuidado del agua, la educación, el trabajo decente, que son varios de los objetivos que a través de los trabajos que se presentan aquí hemos como analizado, revisado, desde hasta dónde llegó, ¿no? En y cómo se estaba bloqueando a partir del COVID, que llevaba un proceso, llega el COVID y todo se frena. Entonces queríamos ver si era efectivo que de acuerdo a la Agenda 2030, pues esos objetivos, estos 17 objetivos, se podrían cumplir o dónde íbamos en el proceso. Cada uno de los trabajos, como así los reseña el doctor Rojas, pues tienen sus dificultades, ¿no? Sus avances y sus retrocesos, pero sin embargo nos permiten ver si el COVID, que en sus momentos se decía que el mundo se había parado y que la naturaleza se estaba recuperando porque no estaban los humanos fuera depredándola, y en cierto momento se recupera. Sin embargo, el capitalismo pues es muy resiliente, ¿no? Y siempre encuentra nichos de oportunidad y los aprovecha. Tal es así, pues que surgen nuevas formas de consumo, nuevas formas de producir y con ello también nuevas formas de contaminar o incrementar esta contaminación. Y estaríamos nosotros en el libro, se hace la discusión tanto en la introducción como en las conclusiones, pues de que sí tuvimos un avance en algunos aspectos, pero un gran retroceso en otros. Entonces, ¿dónde estamos parados y por qué queríamos hacer esta obra y cuáles serían como esos ejes que nos llevarían después de una discusión en cómo haríamos el foro, cómo estaríamos trabajando el libro? Pues era ver si también ese hilo conductor de los objetivos del desarrollo, el COVID y este desarrollo económico, que no es el desarrollo sustentable que siempre se maneja en las grandes cumbres, ¿no? De qué manera nosotros hemos sido más o menos amigables con la naturaleza y desde qué posición nos estamos poniendo nosotros como humanos frente al resto del ambiente.
cuando también somos parte de este ambiente y no nos hemos visto de esa manera, sino que vemos a la naturaleza como una mercancía. Y a partir de esa relación con la naturaleza, de que somos quienes la gobernamos, podemos hacer con ella y sin medir que los recursos o la naturaleza tiene también sus límites, pues la hemos depredado enormemente, ¿no? Sin embargo, tenemos eh, eh, para el 2030 se dice, bueno, ¿cuántos de estos objetivos se van a poder cumplir o cuáles siguen siendo como esos problemáticas a las cuales tiene que enfrentarse? También veíamos cómo lograr 139 metas a través de 17 objetivos, ¿no? Cuando a nivel planetario, pues hay una gran desigualdad, ¿no? No todos los países somos iguales, no tenemos las mismas culturas, no tenemos los mismos recursos económicos y lo que ha sido Latinoamérica, África, que ha sido un gran problema tener esa mega diversidad, biodiversidad, que la hace como un botín, ¿no? Porque tenemos desde antes el colonialismo y ahora el neocolonialismo, que a través del extractivismo, pues nos han depredado y ahora esto se ha visto incrementado, no se ha reducido, ¿no? Estábamos viendo pues el capítulo de Diana que habla de qué cantidad de recursos naturales y metales preciosos se han sacado mucho más allá de los que se sacaron en la época colonial, ¿no? Pero bueno, hay una gran diferencia. ¿Cuáles son las tecnologías que estamos utilizando para ello, ¿no? Entonces, pensar en un progreso igualitario en todo el planeta a través de estos objetivos del desarrollo, pues estaríamos estando equivocados si pensamos que se pueda dar de esa manera igualitaria. Ciertamente que se han tenido avances, tenemos mayor acceso a la energía renovable, crecimiento en la conciencia ambiental y política y políticas climáticas, incremento en la educación, reducción de la pobreza humana, aunque también en la mañana que lo presentábamos, pues sí, nos llevábamos, la presentadora Sofía Mendoza decía, bueno, pues habría que describir o conceptualizar pobreza, ¿no? ¿Quiénes somos más pobres y qué es la pobreza? Entonces también cómo a través de todas estas acciones antropogénicas hemos acelerado o hiperacelerado el cambio climático con una pérdida de la biodiversidad que cada día está empeorando. Y finalmente, pues persisten las desigualdades económicas y de género, una inseguridad alimentaria, que estas han aumentado en muchas de las regiones. Hay un financiamiento insuficiente para la implementación de los ODS y lo que nosotros podríamos ver a través de este libro, pues son todas esas complicaciones y problemáticas que se han tenido como en diferentes regiones, de diferentes aspectos de la vista de estos 17 ODS. Entonces, sí ha habido avances, sí, pero están lejos de alcanzarse para el 2030. Esto debiera acelerarse como los esfuerzos que se han hecho, pero 6, 5 años que nos hacen falta para llegar a esas metas o avanzar en las que ya nos hemos propuesto, me parece que lo manejábamos como una utopía. Sin embargo, pues también tenemos, cuando surge el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, pues decíamos, es que es una utopía, pero es como el sol, ¿no? Distante y lejano, pero ilumina nuestro camino. ¿Dónde estaríamos nosotros ahorita si no estuviéramos esforzándonos por mitigar esta hiperaceleración que trae consigo esta nueva era del antropoceno, desde la mirada de los estudiosos de la Tierra o de las ciencias sociales, el capitaloceno? Es decir, que el sistema capitalista es el que más ha hiperacelerado este deterioro, a diferencia de otras eras que duran 5.000, 10.000 años, y nosotros llevamos desde la revolución industrial 350 años y hemos dañado más al planeta que esas otras eras. Yo hasta aquí dejo mis comentarios. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora. Y sí, bueno, escuchando a los dos doctores, creo que hay un tema ahí importante que es vinculado al ODS 1 y al ODS 10, pobreza y desigualdad, que son objetivos que literalmente fueron hacia atrás durante los años de pandemia. Es decir, el primer año de pandemia
ya se hablaba de una caída de la economía mundial que generó un desplazamiento de la pobreza y de la pobreza extrema. Había un artículo, me acuerdo, muy interesante que salió del Wall Street Journal que decía que había caído a los niveles de la época de 1929, la economía en aquel momento, ¿no? Entonces, pues sí, los logros que se habían hecho en América Latina gracias al, pues los institutos, las instituciones interamericanas y todo esto, para mejorar los niveles de desigualdad y de pobreza, pues se fueron hacia atrás 60, 65 años. Entonces, pues eso es un tema que también ahí tenemos que entrar mucho más en el análisis. Bueno, entonces ahora voy a darle la palabra a la doctora Elizabeth Vargas, que nos va a hablar un poquito de también déjeme, estoy tratando de descargar ya la tengo aquí. Muchas gracias, doctora. Dame un segundito para poder leerte. Ya la tengo aquí. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, la doctora Elizabeth es doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense en Madrid. Es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Estudios Internacionales desde el 2001 a la fecha. También es miembro fundadora de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la REMESID, y desde junio de 2018 hasta el año del 21 fungió como presidenta de la misma REMESID. Es especialista en Derecho Internacional Humanitario y formación que realizó con el Comité Internacional y que prosiguió en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, Italia. Entonces, bueno, pues tiene una amplia producción académica y bueno, pues sin duda un perfil muy importante el de la doctora Elizabeth y bueno, pues te paso entonces el micrófono. Gracias, gracias. Gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en esta tarde. Es importante para nosotros presentar este libro, ¿no? Es importante porque toca, me parece que una temática no nada más que está de moda, sino que es súper importante. Estamos en la era del, como dijo la doctora Alicia, del antropoceno, entonces efectivamente somos los depredadores más eficaces, ¿no? Que ha tenido este planeta, más efectivos, pudiéramos decir. En ese sentido, me parece que esta conjugación de los objetivos que se tocan en este libro, esta interdisciplinaridad de los 21, 22 que participamos en él con 10 capítulos, me parece que también logra rescatar este sentimiento, esta conciencia, decíamos hoy en la mañana, de por qué es importante la prosperidad, por qué es importante la paz, por qué es importante el cuidado al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, yo, bueno, voy a hablar desde mi perspectiva. Eh, Escribí acerca precisamente de la estrategia de Madrid, que ese no es su nombre, así se le conoce comúnmente. Sin embargo, me parece que es un modelo que logra también rescatar ese instrumento que es lanzado de manera global, pero que logra territorializarse, que logra localizarse para su aplicación, porque estamos también conscientes, y a diferencia de los ODM del 2000, en este 2015, que si estos instrumentos globales no se localizan, no se territorializan, entonces no va a ser posible que se lleven a cabo, no va a ser posible que tengan un resultado. ¿Qué es lo que pasa con la Agenda 2030, sus 17 ODS, sus 169 metas? De lo que ya se hablaba, ¿se van a cumplir para el 2030? Evidentemente no, no se van a cumplir. Hay un avance, la pandemia pues llegó y hay un retroceso importante. Sin embargo, bueno, con la cumbre del futuro del año pasado se apela a las voluntades de los estados. Se apela también a toda esta serie de actores que intervienen y del cual yo hablo en este modelo de la estrategia de Madrid. Todos los sectores involucrados, el gobierno, la academia,
el sector social, ¿por qué no decirlo también? El sector empresarial. Entonces, cuando hay una vinculación efectiva, surge un modelo que logra ser efectivo. No efectivo en el 100%, pero sí se concibe como un modelo a seguir, no nada más para los países iberoamericanos, sino para los países prácticamente de todo el mundo. La estrategia, aún en plena pandemia, el borrado estaba listo en el 2018, pero no se aprueba hasta el 2021, es decir, en la pura pandemia. Y se lleva a cabo, ¿por qué? Porque era necesario hacerlo, ¿no? Todos sabemos que, bueno, se habla de una pospandemia como si la pandemia se hubiera acabado. No, la pandemia se controla únicamente, pero ahí está. El virus todavía sigue mutando, sigue estando ahí, sin embargo, se logra controlar y entonces podemos hablar de un nuevo avance de la Agenda 2030. Sin embargo, lo que nos preguntaban también hoy en la presentación de la mañana, bueno, ¿cuánto es lo que ha avanzado? Un 17% de manera general, ¿no? Y estamos a 5 años apenas de que se cumpla. ¿Cuánto es lo que se va a avanzar? Todavía no sabemos. Hay algunas proyecciones, pero sí se están llevando a cabo también algunos mecanismos como la Cumbre del Futuro de septiembre de 2024, que es prácticamente la ruta alterna que está empujando a la Agenda 2030 a que se cumpla lo mejor posible. ¿Qué va a pasar? Se habla también de que a la agenda hay que darle otros 7 años, o sea, aparte de 2030, llevárnosla hasta el 2037. A ver si para el 2037, con esos 7 años más, bueno, pues se logra no nada más ese 30-40% que se pretende, sino por lo menos un 60% a cumplirse. Todo es esfuerzo, todo es voluntad y bueno, pues yo creo que cuando nosotros comenzamos desde lo más pequeñito, que es nuestra localidad, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra colonia, y nos vamos escalando los diferentes niveles espaciales, es entonces que estamos dando respuesta a ese instrumento global, ¿no? De cómo desde arriba va a bajar, pero también cómo vamos a subir esos resultados. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, así, estamos insertos en un contexto global, pero también en un contexto territorial. Y ese contexto territorial es el que cada uno de nosotros nos pega, es el que cada uno de nosotros nos impacta, ¿no? Entonces, yo creo que este libro es un esfuerzo interdisciplinario que trata precisamente, no nada más yo, sino todos los que en él escribimos, de dar cuenta precisamente de esta problemática y de que hay soluciones de alguna manera para, pues para mitigarlas, por lo menos, no para solucionarlas, porque hay casos muy graves, como hemos visto, dándonos el campeonato en la depredación al humano, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo lean, a que nos acompañen en este proceso. Decía la doctora Alicia hace ratito, pues sí, un libro nace viejo. Yo a veces digo, pues es una foto en el tiempo. Es una foto en el tiempo y es esa foto que ahora, conforme vemos las cámaras de nuestros celulares, ¿no? A veces tienen cierto movimiento. Es este libro también así. A mí me parece, tiene cierto movimiento. ¿Por qué? Porque estamos abordando distintas problemáticas, pero desde precisamente ese eje transversal que es la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Ahí está la invitación para que lo lean. El libro también está en línea, no nada más se imprimió en físico. Y bueno, pues amenazamos con un segundo libro, ¿no? En agosto vamos a tener el tercer foro y pretendemos también que salga un segundo producto escrito. Aquí está la entrega, aquí estamos nosotros y pues con mucho gusto. Nuevamente agradezco al doctor José Juan Pablo, a mis compañeras de coordinación, la doctora Torres, la doctora Diana Serrano, a Juan Carlos, que ha sido ya compañero también en muchas andanzas, en temas en torno a la cooperación, en temas en torno a la Agenda 2030. Él coordina también una red de seguimiento de la Agenda 2030. Y entonces, pues aquí estamos en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Bueno, aparte, pues sí, hemos estado en muchos proyectos muy interesantes. La doctora también fue mi revisora de mi tesis de doctorado, entonces, pudo ahí conocer
pues ahí documento extraño que salió en aquel tiempo. Bueno, pues ahora vamos a darle la palabra a la doctora Diana Elena Serrano Camarena, quien, bueno, pues es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico, también en el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Es responsable del cuerpo académico Regionalismo y Globalización en Asia-Pacífico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su formación académica es doctora en Geografía y Ordenación Territorial, especialización en Desarrollo Local por la Universidad de Guadalajara, maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Urbano también por la UDG. Y sus líneas de investigación y generación del conocimiento es desarrollo local, regional y sustentabilidad en sistemas de producción flexible, clusterización y extractivismo en la región de Asia-Pacífico y América Latina, en actividades tradicionales como minería, joyería, calzado, software y agricultura. Entonces, bueno, antes de darte la palabra, doctora, también tenía otro comentario. Ahorita que estábamos escuchando justamente a la doctora Elizabeth, me recordé en la mañana leyendo una nota en el Informador de Jonas que decía que Trump era la nueva pandemia. Entonces, ahorita que con todo lo que he estado oyendo, el nuevo bicho, entonces yo me quedé pensando justamente en el tema del cumplimiento de los ODS y la cumbre alterna y la nueva pandemia comercial y global. Entonces, pues obviamente también los ODS van a ser seriamente impactados en su cumplimiento por esta sismo global que está ocurriendo en relación con la presidencia de Estados Unidos. Las cadenas de suministro, la guerra comercial, pero bueno, se lo dejamos entonces, doctora, muchas gracias. No, pues con ese anuncio, entonces tenemos que tener una estrategia de respuesta, ¿no? Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Justamente ya lo comentó la doctora Elizabeth. Están invitados a seguir participando los que están en este libro y en el que lo que queremos continuar, porque nos estamos preocupando por esta realidad. O sea, justamente estamos viendo una crisis que quisimos reflejar primero en el libro sobre la que nos dejó la pandemia. En el momento en que quisimos diseñar desde 2021, pues aquí tengo estudiantes que estuvieron conmigo en ese momento y que igual publicamos, y, y había entre mis compañeras también coordinadoras, compañeros coautores, hubo una visión de tenemos que entender qué nos está pasando ahorita que vivimos la pandemia. Todos estábamos sorprendidos, veíamos que las respuestas no venían de afuera, sino que nosotros también estábamos generando nuestras propias respuestas, y ya veníamos con una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis de nuestros recursos naturales, y nos vino a sacudir en guardarnos en nuestros hogares y quedarnos en nuestro lugar de trabajo, pero desde lo más local, ¿no? Desde el hogar, y desde ahí reflexionar. Y justamente en la academia, en la universidad, nos dimos cuenta que habían muchos cambios que no podían quedar sin registrar, que era momento de proponer un foro como este, que fue el Foro de Sustentabilidad y Medio Ambiente. Sale hasta 2021, en abril de 2021, bien me acuerdo, y inclusive fue en una fecha histórica, el 22 de abril, que fue cuando explotó aquí Guadalajara. Entonces, 22 y 23 de abril, de manera que sí, son eventos, son coyunturas que pasan en nuestra ciudad, y que ese momento de la explosión de la ciudad en 1992, cuando se abren las hebras del sector Reforma, nos hicieron ver de que había una serie de riesgos sociales que ya vivíamos, pero no hicimos caso, ¿no? Volvemos hasta 2020 y vivimos una pandemia. Claro, hubo muchos más eventos, pero cada quien de nuestra área, o sea, tratamos de hacer un estudio holístico, cada uno de los que participamos desde donde tenía su especialización, la doctora Alicia en el agua, la doctora Elizabeth en los objetivos de desarrollo sostenible, y además analizándolos en el caso de Madrid,
el doctor Juan Carlos propuso, vamos a analizar la gobernanza, las políticas públicas y vamos a hacer las paces con la naturaleza. La doctora Elizabeth, Cecilia Escobedo, que trabaja el capítulo del trabajo decente, dijo, es el trabajo indecente. Cada quien empezamos a proponer los temas y créanme que los capítulos, por diversos que son, muestran de manera integral, unificada, las crisis que se viven. O sea, si ustedes son invitados completamente a ver a detalle cada capítulo y cómo cada capítulo, como bien lo registró acá nuestro compañero Juan Pablo, descebra, va desglosando cómo el problema de, por ejemplo, de los residuos de la basura electrónica van generando más daños inclusive a la salud. O sea, vamos identificando que en vez de ir para adelante, como ya se mencionó, vamos para atrás. Entonces la invitación, igual el capítulo que habla sobre los residuos, cómo Zapopan hace su búsqueda y sus políticas para hacer un manejo por los residuos sólidos, es toda una propuesta para poder ver, a ver, ¿qué hizo este municipio? Justamente estamos en el municipio de Zapopan y hace una propuesta para hacerse responsable de los residuos sólidos, pero ¿qué nos pasa? Seguimos discutiéndolos y sabemos nuestras noticias, últimamente se está peleando dónde va a quedar la basura, ¿no? A dónde se van a ir a depositar esos residuos. De manera que son problemas que seguimos viviendo, así que creo que la invitación es a revisar a detalle esos capítulos, identificar los errores que hemos ido cometiendo. También es una muestra de cómo se ha sobrevivido a esos temas, a cada uno de los temas que se presenta, porque hasta el tema sobre la romería a Talpa muestra cómo el caminar de los feligreses tienen que hacer uso del medio ambiente y del comercio y cómo sobrevivir en esas condiciones hacia esa marcha. El capítulo que yo realizo justamente, que tiene que ver con la minería, como ya lo escucharon, es un capítulo que tengo el gusto de decirles, bueno, aquí está la persona que me formó en el trabajo sociourbano, la doctora Elena de la Paz. De hecho, es mi directora de tesis de maestría y con ella empecé esa formación hacia la industrialización en Jalisco y ver la historia. Y entonces yo recuerdo cuando ella me dirigía y veía yo el tema de la minería, yo decía, este tema nunca lo voy a tomar porque veo que es muy complejo. Si ya analizaba para entonces la industria del calzado, ahora que estoy revisando la industria de la minería, claro, necesitaba haber pasado años de estudio, de análisis para poder entrar a este sector, porque es un sector complejo, es un sector que es muy importante para nosotros en el país. 25 estados de la República son mineros y nosotros deberíamos de identificarnos como que tenemos un conocimiento de la minería, porque es muy importante para nosotros. Somos los primeros productores de plata, a un costo muy alto, por cierto, pero no nos hacemos conscientes ni identificamos el valor de ese conocimiento. Es necesario inclusive saber que ya ha cambiado la legislación a este sector y que apenas empiezan a hacer algunos indicios de cambio. ¿Cuáles son los indicios? La necesidad de que también nosotros nos informemos, nos preocupemos un poco más por hacer la actividad que hacemos en nuestra casa. Si soy mamá, ser la mejor mamá. Si soy estudiante, ser el mejor estudiante. Un trabajador minero, por ejemplo, vive una crisis muy severa porque efectivamente, como comentó el doctor José Pablo, es un riesgo de trabajo el que se vive ahí. O sea, además los que viven ahí, inclusive ahora los trabajadores del CIAPAS, ellos mismos dicen, el agua que ustedes consumen, nosotros también la consumimos, sabemos los daños que tiene. Pues imagínense los que viven en un área de minería donde no tienen agua potable, donde seguramente ya están contaminadas con otros minerales, otros metales y químicos, los depósitos, los pasivos ambientales de minería. Este riesgo, claro que para mí era necesario reflejar, o sea, gracias al trabajo, al conocimiento que tuve, a la formación que tuve, tengo ahora esta nueva capacidad de observar qué pasa con este sector, inclusive formar recursos humanos. Aquí tengo a otra alumna en Derecho que se quiere preparar justamente para analizar la industria de la minería, a Naomi, y
es un gusto saber que están ustedes acá. O sea, ahora los menciono porque el libro no se hace, uno no hace un libro ni tiene la idea de hacer un libro desde el escritorio, en la soledad o en el bosque donde uno se puede concentrar. Eso nunca va a suceder, y menos en estos tiempos en los que la realidad está aquí y hay que trabajar inclusive codo a codo con nuestros compañeros, que cada uno está en sus propios temas, y discutir entre los pares, porque ellos tienen una forma de ver el problema, nosotros tenemos otra, pero el que se especializa en el tema, todavía fortalecer y mejorar la sensibilidad y transmitir esa sensibilidad a los estudiantes, a quienes formamos, en quienes lo que esperamos es que retomen su propio compromiso como estudiantes para ser profesionales y logren sus propios objetivos. En algún momento uno lo fue, ahora ¿qué hace uno como docente? Y transmitir eso. Y creo que el libro trata también de decir, no solamente es en el aula donde se aprende, estos capítulos cada uno van a transformar tan siquiera la visión de que tenga cada uno de cada uno de los ámbitos que analiza este libro, perdón. Espero, y yo estoy muy contenta de haber sido el primer libro que coordino sobre sostenibilidad. Esa parte, desde la mañana que lo hice público, efectivamente eso me llena de orgullo, decirles que siempre quise yo trabajar este tema de la sostenibilidad y me da gusto de hacerlo en este momento, y más porque trabajo la industria y que siempre he estado pensando en cómo la industria debe hacerse responsable de los residuos que genera. Y que también esperamos en algún momento que esto llegue a cambio de toma de decisiones, no solamente de académicos o de estudiantes, sino también de empresarios y de tomadores de decisiones como son los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno. Y sé que estoy hablando esto en el Colegio de Jalisco, donde la especialización es la gobernanza pública, ¿verdad? Bueno, están invitados a leer este libro. Me da gusto verlos aquí. Agradezco a mis compañeras coordinadoras, agradezco la invitación, compañero Juan Carlos, y espero que sea el inicio de muchos más proyectos, porque de una vez les adelanto, la doctora Alicia Torres va a ser quien nos va a coordinar el segundo libro, y el foro que se va a programar para el mes de agosto, ojalá y se participe, va a estar coordinado por la doctora Elizabeth Vargas. Así que estamos atentos a sus sugerencias. Aquí se nos sumen a la misma coordinación. Participación. Pues te agradecemos mucho, doctora. Y bueno, pues también el libro va a estar por ahí también presentándose en el extranjero, ¿no? También ya sabemos que se va a presentar en España, se va a presentar en Ecuador, probablemente se presente también en Colombia, próximamente también en Guadalajara, en otro congreso. Entonces, bueno, pues ya va a empezar a rolar el libro. Entonces, bueno, pues es algo muy interesante. Y bueno, pues queremos escucharlo. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, comentario, y que pues las doctoras nos pudieran dar alguna última palabra, si así lo desean, ya después de que les aventé la, la bombita de la nueva pandemia. Entonces, bueno, igualmente, doctor Pablo. Entonces, bueno, pues dejamos el micrófono por acá con ustedes. Si alguien gusta hacer algún comentario, pregunta. Para la transmisión en Facebook. Si hay algo. No camina mucho, pero si te puedes pasar para acá. Nada más para que te puedan enseñar en la transmisión. Gracias. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el libro. Bueno, no he tenido el placer de leerlo completamente, pero me llamó mucho la atención algunos puntos que abordaron que creo que son sumamente importantes, ¿no? Principalmente cuando hablamos de actores o agentes. Si algo nos enseñó la pandemia fue que fue un fenómeno anómico que nadie esperábamos, y vimos la actuación del Estado, que fue insuficiente, y la actuación de muchos actores, que también fue insuficiente.
Entonces, mi pregunta es ¿qué observaron en este foro o qué conclusiones llegaron sobre la actuación de estos nuevos agentes que se introdujeron a la problemática, ¿no? Recordemos, recuerdo, por ejemplo, dos problemáticas que se añadieron a las muchas que hay. Por ejemplo, la explotación del home office, que se tuvo que legislar urgentemente porque empezamos a ver ese fenómeno, y también la contaminación que generaba el uso excesivo de las redes sociales, ¿no? Recuerda este autor, Guillaume Pitron, un francés, que hablaba que el costo energético y de consumo energético, por ejemplo, para usar Meet, Zoom y las distintas redes sociales, fue enorme. Entonces, por ahí va mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieren tres, en caso de que no haya tres, pues igual les paso entonces a las doctoras el... Y por cierto, acá está el código QR donde pueden descargar el libro. Entonces, si gustan cargarlo, pues aprovechemos. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo justo decimos que, pues digamos, en esta última era hemos aprendido a devastar rapidísimo y cómo gracias a, pues digamos, como comentaba la doctora Alicia, la resiliencia del capitalismo, cada vez se aprenden nuevas formas de vender, de producir, de consumir, y pareciera que el aprendizaje para producir, vender, consumir es mucho más rápido, más eficaz y más aplicable que de repente el aprendizaje que podemos generar para mitigar el impacto o para atenuarlo o para generar nuevas formas de producir que pues en general produzcan menos impacto, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, pues considerando todo esto, ¿creen que a raíz de la pandemia haya habido suficiente aprendizaje, generación de conocimiento, para que cuando nos enfrentemos a una nueva pandemia, porque indudablemente lo va a haber, la experiencia sea diferente, seamos más resilientes, o creen que por el contrario seamos más vulnerables? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Me gusta? ¿Todo ya? Vamos entonces ahora sí con las doctoras y el doctor Pablo, Juan Pablo, ¿sí? Adelante, Alicia. A la primera pregunta acerca del fracaso precisamente del Estado, Juanma, no nada más evidencia el fracaso del Estado, sino en un primer momento. Aquí voy a hablar de distintas etapas, ¿no? En un primer momento sí, hay un fracaso del Estado para hacer frente precisamente a la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperaba también más de los organismos multilaterales. Y entonces, una vez que los estados vieron que no había respuesta, una respuesta rápida de los organismos multilaterales, se da entonces o nos lleva a la crisis del multilateralismo. No les queda de otra más que retornarnos al esquema del Estado y entonces cada Estado por sí solo hizo frente prácticamente a la pandemia. Lo hizo en diferentes tiempos, lo hizo con diferentes medidas, ¿no? De seguridad. Ahí tenemos Corea del Sur, por ejemplo, que se instala inmediatamente la sana distancia, el uso de cubrebocas, y son de los estados que menos índice de contagio tuvieron, pero eso fue en un primer momento. Entonces, me parece que esa respuesta que se esperaba no fue suficiente. Está el retiro también de Estados Unidos en esos momentos de la Organización Mundial de Comercio. Estaba Trump, que no creía en la cuestión del virus cuando pues el bichote es él, ¿no? Ya lo estábamos viendo. Sí, es un bichote. Entonces, estamos ahora nuevamente y bueno, ya no tenemos pandemia, lo tenemos a él, que es una plaga, pero y que claramente habla de que no hay cambio climático, ¿no? En una contradicción, no nada más política, sino también como persona, porque, y me voy a traer el caso de acá del norte, ¿cómo se llama? De Groenlandia, de Groenlandia. Groenlandia es parte de Dinamarca, anteriormente fue de Noruega. Sin embargo, dice, bueno, yo quiero comprar Groenlandia porque me voy a esperar a que se derritan los hielos, ¿sí? Para poder explotar las tierras raras.
Entonces yo digo, hay o no, hay cambio climático. Entonces, me parece que en ese momento la política ultranza, Make America Great Again, de Estados Unidos por reposicionarse, sí, digamos, la sustentabilidad, el medio ambiente, sí se ve seriamente amenazada. La Agenda 2030, evidentemente, todos y cada uno de los estados y el multilateralismo más. Incluso Trump habla ya de salirse de las Naciones Unidas. Entonces, me parece que en este momento cada estado también o hacemos frente uniéndonos en un multilateralismo o bien cada quien nos estamos rascando con nuestras propias uñas, ¿no? Entonces, pues ese es mi panorama que no es tampoco muy halagador, pero ahí está. Yo creo que no estamos preparados, estamos concientizados, ¿no? Yo creo que la pandemia sí nos dejó una lección a todos y a cada uno de nosotros en el individual, en el conjunto. No sé qué tanto estemos preparados porque luego el mundo, los humanos somos necios, pero yo creo que sí tomamos o generamos cierta conciencia. Habíamos tenido un previo, ¿no? Con la gripe aviar, con la porcina también allá en China, algunas avisos químicos que se aventaban en los trenes, etcétera, etcétera, pero no de la magnitud que la tuvimos en el 2020 al 2023 prácticamente. Sí generamos conciencia, no sé qué tanta preparación, tenemos la vacuna ya para esto que se está cada vez mejorando más, pero ¿a quién lo agarran preparado, no? Dicen que no estamos, ya se habla de las guerras híbridas, pero pues las guerras químicas y biológicas son las del futuro. Bueno, me iría yo también con esa pregunta, que muy buena pregunta, si estamos preparados, si hemos aprendido. Eh, hemos tomado conciencia, yo también pensaría en qué medida, ¿no? Cuando hablo de un capitalismo resiliente, pues nosotros formamos parte de ese, ¿no? Porque hemos aprendido a comprar de otra manera, a consumir más rápido que en otras ocasiones, porque tenemos otros medios para hacerlo, ¿sí? Entendamos ahora que con apretar el WhatsApp ya estamos comprando comida, ropa, instrumentos, todo lo que querramos y lo que no había en nuestro país y que lo hay en otro país, ¿no? Entonces, hemos aprendido, estamos preparados cuando siempre hemos tenido una cultura de más bien no de resolver, sino cuando estás enfermo, no es que tengas una educación o una cultura de la prevención. Entonces, si lo llevamos a nivel planetario, pues no estamos tampoco previniendo, ¿no? Estaríamos nosotros en otros, haciendo otras cosas que no es diferentes a las que realmente estamos haciendo ahorita. Y si el capitalismo pudo resurgir y encontrar un nicho de oportunidad en esta nueva forma de consumir, pues, y nosotros somos los consumidores, me pregunto, ¿hemos aprendido algo? ¿Estamos preparados? Cuando hablamos de nuevos inventos químicos, biológicos y que seguimos inventando una serie de cosas, ¿estamos preparados? Sí, efectivamente tenemos nuevas vacunas, pero el bicho también es resiliente, ha mutado. ¿Cuántas vacunas tenemos que hacer y en cuánto tiempo para seguir esto? Y también se hablaba de de esa parte del capitalismo de las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, también en ese sospechosismo, ¿no? Habría que ver qué tan prudente y pertinente es que no existan estas amenazas, ¿no? Que no seamos vulnerables. Y hablemos de Trump, ¿no? Todo lo que está él haciendo y generando, pues no nos lleva a que tengamos una relación más amistosa con el planeta. Y bueno, siempre que haya humanos, creo que la mayor plaga que hay y que tiene el planeta es el ser humano, porque pues somos creativos, inventivos y nos inventamos necesidades que realmente no necesitamos, ¿no? Entonces, con todo lo que se maneja en el libro, creo que nos da cuenta precisamente de eso, ¿no? Estamos hablando de la obsolescencia programada del todo
lo tecnológico y que te lleva a consumir. Uno de los segundos o el primer invento, pero segundo invento después de la revolución industrial, pues fue el consumo. Había que producir y producimos mucho. ¿Y ahora qué hacemos con lo que hicimos, no? Pues hay que inventar el consumo y hay que inventar la necesidad de ese consumo. Hablaba un mercadólogo, decía, mi propósito es hacerte sentir que nunca es suficiente lo que tienes, que siempre vas a estar desilusionado porque vas a querer lo nuevo que salió. ¿Sí? Y entonces también la cuestión mediática, pues forma una buena parte de todo este sistema, pero nosotros aunados a ellos, ¿no? Necesitamos comprar la última moda, comprar el último teléfono, comprar la última tecnología, pero además si no quisieras comprar, igual vas a comprar en 2, 3, 7 años, ¿no? Porque está la obsolescencia programada. Entonces, tenemos conciencia, hemos aprendido, va a cambiar y ahora con los nuevos actores políticos, y que es la amenaza que tenemos ahorita en cierne, ¿no? Y a nivel mundial. Yo me preguntaba cuando Trump saca todas estas políticas y que va a cambiar el nombre del Golfo de México, que va a comprar Groenlandia, que va a quitar el canal de Panamá, que va, dices tú, carajo, me equivoqué, ¿es el presidente de los Estados Unidos o el presidente del planeta? ¿No? Entonces, pues nos esperan años más difíciles. Y yo concatenaría las dos preguntas. En este sentido, el Estado no ha fallado y la sociedad ha desaprendido precisamente a no estar lista. ¿Estábamos listos? Sí. El Estado hacía su chamba relativamente. La cuestión, hay algo en medio, o sea, un proceso causal en medio, que es precisamente la sobreatención de las dos filosofías o corrientes del liberalismo, una que tiene que ver con lo económico y la otra con lo político, una que tiene que ver con el libre mercado y la otra que tiene que ver con el exceso de democratización en todo. No estamos hablando de algo radical o discursivo, porque precisamente esta cuestión ha encontrado un nicho, el hecho de que la gente dude de todo, hasta de lo más obvio, como la Tierra es redonda, como hasta el hecho de por qué tienes que ser igual en todo, ante todo y por todo. ¿Y eso qué nos ha llevado? Precisamente a que esté la ignorancia gobernando el país más bélico del planeta y que jamás se le ha puesto límite a su fascismo. Y no podemos ni siquiera negar ese axioma. Dejaron de ser esclavistas hace apenas, ¿qué? ¿40 años? Sí, de hecho. Y ahí el asunto es que es esta cuestión que está en medio como proceso causal, como esa trazabilidad de proceso causal, ha hecho que el Estado no intervenga y que haya encontrado un nicho precisamente de las actividades que están en torno al último modelo capitalista, que es el modelo neoliberal, y en donde precisamente las dos filosofías, las dos corrientes, encuentran una concurrencia en el individuo común, en donde prácticamente yo soy igual a ti, mi ignorancia es igual a la tuya, y tú no sabes, aunque sabes mucho. Eso ha llevado a procesos escalares globales del individuo a lo global. Entonces se ha hecho un sobreconsumo, como bien comentaban las doctoras, y finalmente desde 2009 se tiene conocimiento, 2009 yo presencié esa cuestión, donde 35,000 cepas que están descongelándose en el permafrost de Bielorrusia, estuve por ahí en el Museo del Hielo, son compatibles con el humano. Vienen pandemias peores, peores. Y ustedes, todos nosotros, porque somos parte del problema, no educamos a veces bien, o sea, no quiero verme conservador como en los gobiernos del norte, pero la cuestión allí es que estamos enseñando a no aprender, estamos enseñando a dudar de todo, y entonces algo tan obvio como una maldita vacuna de sarampión, no le están poniendo y vienen precisamente epidemias de sarampión y tosferina. En mi vida de niño eso no existía. Yo tengo mis vacunas.
Exacto, entonces estamos con el cambio climático que existe, porque está ahí el permafrost derritiéndose, en los núcleos de hielo están 35,000 cepas que ya están a flor de piel y que vienen con todo. Se logró contener en Mongolia el año pasado la peste en una familia del desierto de Mongolia. O sea, se contuvo. ¿Por qué? Porque precisamente hablaban de Asia, tienen mecanismos coercitivos extremadamente fuertes y se contuvo. No sabían de la peste, pero sí, el año pasado, googleenlo. Existe Google, no TikTok. Por Dios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos mucho su participación. Tenemos el auditorio 7:30 que entregar, entonces si quisiéramos ir ya casi cerrando, doctora, que digas unas últimas palabras. Bueno, agradecemos a la participación también virtual. Tenemos una pregunta de José Pablo Serrano Caballero. No va a ser posible realizarla o contestarla por las medidas del tiempo, pero la verdad es que en este momento que estamos en la cuarta presentación efectivamente del libro, porque ya se ha rondado por CUSIENEGA y por el CUAT, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y ahora estuvimos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales en la mañana, y ahora pasamos aquí a Colegio de Jalisco. La verdad es que creemos aún así que no es suficiente. Como se dieron cuenta, tenemos la tarea de seguir concientizándonos, hacer conciencia, despertar a cada uno, ya sea desde el lugar donde opera. Ahora nos preguntaban en la mañana, ¿qué es lo que podemos hacer? Cada uno hacer lo mejor posible desde donde está, pero pensando en términos de cómo reducir su impacto al medio ambiente, ¿verdad? Y hacer con la mejor responsabilidad lo que uno ya hace. Estuvimos en CUSIENEGA, sí, también lo mencioné, y esperamos volver a hacer presentaciones porque consideramos que esto hay que replicarlo. Sí, hay que prender, hay que encender, hay que despertar a cada uno de nosotros, y por lo mismo los invitamos a participar y agradecemos su asistencia aquí a este escenario del Colegio de Jalisco. Sí. Familia. Le entregamos el reconocimiento a las doctoras.